Amén. Amén. Muchas gracias, Augusto, por la oración. Pues en esta ocasión tenemos a un invitado muy especial. Tenemos a Juan Suárez, más conocido como Johnny Suárez. Johnny es un buen amigo. Incluso él era uno de los groomsmen en mi boda. Así que ya, imagínense, somos panísimas. Yo conocí a Johnny, creo que fue en el 2003, en el GYC en Michigan, si no me equivoco, en Ann Arbor. Creo que fue la primera vez que nosotros nos conocimos. Johnny ha sido pastor corrígeme, Johnny, en cualquier momento que hablo falsedad, ¿ok? Él era pastor en Loma Linda, o Southern California, el sur de California. Era pastor en New Jersey. Y él y su papá establecieron un ministerio que se llama Producciones Pan de Vida. Producciones Pan de Vida. Un ministerio que estaba vinculado con el pastor Alejandro Bullón. Entonces, prácticamente el material principal o sea, sobre los temas del pastor Alejandro Bullón. Actualmente, Johnny está dirigiendo una compañía de travel, o sea, de viaje. Más adelante, Johnny puede dar detalles sobre eso, donde viajan a diferentes partes del mundo, a Europa, al Medio Oriente y al mundo asiático. En particular, ellos enfocan en lugares que tienen significado bíblico, significado teológico, y así que una persona muy versátil, como pueden darse cuenta. Así que, Johnny, no te quiero quitar más tiempo, así que bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros desde Berrien Springs, o Jerusalén, mejor como dicen allá. Así que este grupo es nuestro grupo de entre semana, de grupo pequeño. Se llama Ministerios Renovación y tenemos una colección de diferentes nacionalidades desde Puerto Rico, Colombia, México. Tenemos un hermano incluso que nos está acompañando desde Costa Rica. En fin, muchos otros lugares también. Así que sea bienvenido, Johnny. El tiempo es tuyo y gracias por tu tiempo y por tu disposición. Gracias, muy amable. Quiero confirmar que me pueden escuchar ahí. ¿Se escucha bien? Sí. Ok, un placer conocerlos. Les cuento un poquito acerca de mí, ya que somos un grupito variado. Mi madre es nacida en Nueva York, de padres puertorriqueños. Mi padre nació en México. Yo nací en México, pero vine cuando tenía 3 años de edad a Nueva York y ahí me crié y de ahí estuve viviendo hasta hace como 15 años atrás, en el 2005, vine a Michigan, donde ahora radico, y ahora estamos haciendo viajes a lugares significativos, espirituales. Y bueno, tal vez les cuente un poquito de eso. Ahorita quiero compartirles un poquito una presentación. No creo que va a dar tiempo para compartirles todo, pero creo que puede servir y ser de inspiración base en mi vida y tal vez en la de ustedes. Así que vamos a comenzar con otra palabrita de oración. Yo sé que ya hicimos una, pero no cabe mal hablar un poquito más con Dios y pedirle que sea nuestro invitado súper especial, Él, como lo ha sido en el pasado. Así que oremos, Padre. Sabemos que vivimos en tiempos difíciles, que tú has estado con nosotros en el pasado y que tú estarás con nosotros en el futuro. Ahora, al hablar acerca de ti, de tu palabra, al gastar momentos contigo, pedimos que seas tú el que nos inspires, nos conmuevas y nos transformes a tu imagen. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, yo voy a compartirles un poquito acerca de mi experiencia, pero quiero hacer elementos espirituales. Normalmente lo comparto a jóvenes, pero también yo creo que esto puede inclusive tener algo de apoyo espiritual para cualquier cristiano. Y básicamente tiene que ver con emprendimiento. En inglés la palabra que se usa es entrepreneurship, que viene del francés entrepreneur, que significa iniciar o comenzar. Y la gente siempre me pregunta, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la Biblia? Yo siempre le digo que el mejor negociante o el mejor empresario fue Jesús mismo.
Si ustedes miran el libro de Apocalipsis capítulo 3, él es el que se está ofreciendo a la Odisea como el que está haciendo un agente de ventas y está vendiendo el oro refinado en fuego, el colirio, las vestiduras blancas, y él le dice a su prospecto que si compras de mí estas cosas, tú serás rico. Es una propuesta, en inglés le llamamos eso value proposition, una proposición de valor, que lo que tú recibes es más valioso de lo que tú tienes que entregar. Y cuando uno habla acerca de emprendimiento y de negocio, la idea es crear valor. Y eso es lo que hace Jesús. Él dice, lo que yo tengo para ofrecerte a ti es mucho más valioso que lo que tú tienes que darme a mí. Y queremos mirar eso un poquito en el contexto de la Biblia, una idea y una acción. Y tengo 3 pilares que yo comparto. No creo que vamos a poder mirarlos todos porque quiero ser respetuoso al tiempo que se me ha otorgado, pero la primera parte que queremos hablar es potencial. Si nos da un poquito de más tiempo, vamos a hablar acerca de lo que en inglés le llamamos stir what you got. La palabra stir significa remover o tratar de hacerlo mejor, o darle vueltas, como cuando uno tiene un vaso de algún té o alguna bebida que hay que mezclarlo, y en inglés decimos stir what you got, o hazlo mejor con lo que tienes. Si nos da tiempo vamos a ver un poquito de eso, y luego, no creo que en esta ocasión hablemos de esto, pero me gusta hablar acerca de la teología del fracaso. Siempre la gente habla acerca de la teología del éxito, cómo ser exitoso, cómo ser líder, cómo ser número 1, pero poca gente habla de la importancia de lo que es el aparente fracaso y lo que en la vista del mundo aparece como que uno no ha llegado a poder tener el éxito que el mundo define. Pero eso no creo que podemos hablar hoy, tal vez en alguna otra ocasión nos dará tiempo. Entonces quiero hablar un poquito acerca de desatando, me disculpan, tu potencial, desatando tu potencial. Y yo creo que esto tiene que ver con cualquier persona, no importa tu edad, no importa si eres cristiano por 1 año, si eres adventista por 50 años, si has leído todos los 9 volúmenes de los testimonios y te los has memorizado, o si apenas estás hablando de abrir la palabra de Dios. La idea es cómo podemos nosotros desatar el potencial que nosotros tenemos. Y comienzo con una cita, no es un escritor adventista o cristiano, pero creo que tiene mucho que ver con la Biblia. Y este fue un presidente de los Estados Unidos, el 30 presidente de Estados Unidos, ahorita tenemos el 45 presidente, y él dijo lo siguiente, algo muy interesante, dijo, el recurso natural más común en América es el de potencial no alcanzado. En inglés, la frase es, the most common commodity in America is that of unrealized potential. El recurso natural más común en América. Ahora, él estaba hablando en los tiempos cuando Estados Unidos todavía no había llegado a su apogeo. Esto es antes de la Segunda Guerra Mundial, esto es antes de que llegáramos a ser lo que ahora se denomina como una potencia global, pero él podía darse cuenta que lo que teníamos nosotros como país, que era lo más valioso, era el potencial. Y lo que no se usaba, el potencial que se desperdiciaba, principalmente en muchos de los jóvenes de ese tiempo. Así que él dijo esto, y esto también lo destacó otro escritor que dijo, no hay nada más caro que una oportunidad perdida. No hay nada más caro que una oportunidad perdida, porque viene en una ocasión y desvanece. Así que queremos hablar un poquito acerca de desatar su potencial, mi potencial, y realizar los sueños que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Ok, vamos a hablar acerca de ejemplos bíblicos de aquellos que no alcanzaron sus metas. Una pequeña petición, si ustedes tienen el video, el audio, si lo pueden poner en mute, para que así no se escuche el eco o lo que sea, sería buenísimo. Gracias, muy amable. Ok. Hablemos del primer individuo que no alcanzó su potencial. Y es una historia un poco triste, la historia de Sansón. Un hombre predestinado para tener el éxito. Imagínense que desde antes de que él hubiese nacido, ya se había él destinado a ser el libertador de todo el pueblo de Israel. Había tenido
una situación milagrosa donde por milagro de Dios había venido. Dios había dado instrucciones muy específicas de lo que él iba a comer, cómo iba a vestir, qué no iba a beber, todo lo que él tenía que hacer para poder realizar su potencial. Y tristemente, él no alcanza el potencial que Dios tiene. Es más, si miramos a la historia de Sansón, el potencial de él solo se alcanza por medio de su muerte. Es un poquito triste, porque yo me pongo a pensar qué hubiese sido de la vida de Sansón si él hubiese alcanzado el potencial que Dios tenía planeado para él, conforme el plan que Dios tenía para él desde antemano. Quizás hubiésemos leído la epístola o el libro de Sansón, o quizás las poesías de Sansón, o los salmos de Sansón, qué sé yo. Pero no existe mucho de eso, porque fue una vida que, aunque Dios realizó su propósito al final, no alcanzó el blanco que Dios tenía. Pero a pesar de eso, me gusta leer la historia de Sansón, porque cuando voy al libro de Hebreos, capítulo 11, donde está ese capítulo de los héroes de la fe, ahí se le hace mención honorífica a Sansón. Como que a pesar de las limitaciones y de los valles de su vida, donde tenía sus subidas y sus bajadas, a pesar de todo eso, Dios pudo hacer algo milagroso con su vida. Pero luego pensamos en la historia de Salomón. Ustedes pueden recordar que él fue lo inverso de Sansón. Si ustedes comparan los dos, Salomón no tenía un inicio milagroso, no había ninguna profecía de él, sino todo lo contrario. Él fue nacido o nació por medio de un gran pecado que había cometido David con Betsabé. No era el plan de Dios que David se metiese con Betsabé. No era el plan de Dios que hubiese él estado en pecado y a su vez Salomón hubiese venido a la existencia. Pero sabemos la historia muy bien, que cuando viene el momento adecuado y Dios le da y le otorga a Salomón su reino, lo primero que hace Salomón es que le pide a Dios, no por riquezas, no por tesoros, no por dinero, sino por sabiduría para saber dirigir a su pueblo. Así que Salomón comienza bien, comienza excelente, aunque su pasado no fue tan hermoso como el de Sansón, no había ningún ángel milagroso diciendo que él iba a redimir todo el pueblo de Israel, pero él comienza buscando de Dios. ¿Pero qué sucede con él? Es una historia un poco trágica porque termina él dándose a todo tipo de vicios. Si ustedes leen un poquito las escrituras del linaje de White, él dice que ella dice que hasta se volvió afeminado. Todo lo que él deseaba, él podía conseguirlo. No había ninguna cosa que él no podía pensar, que él no podía recibir. De tal modo que él podía ir diciéndole a otras personas todas las riquezas, todos los recursos, todo el dinero que él poseía. Y lentamente eso lo alejó de su creador. Y llega al punto donde él tiene que escribir el libro de Eclesiastés, donde él se da cuenta que todas estas cosas son vanidades. Y gracias a Dios, él regresa al redil, por decirlo así, y se da cuenta que solo puede alcanzar su meta, su potencial, buscando totalmente a Dios. Pero luego entramos ahora a quizás la historia más trágica de todas las escrituras. Personalmente, yo creo que es así. La historia de Judas. Si ustedes leen el libro de Hechos de los Apóstoles, la hermana White describe un poquito el contraste entre Juan y Judas, pero ella describe que los dos eran muy similares en carácter, aunque quizás en trasfondo no tan igual. Ella describe a Judas como un hombre erudito, un hombre inteligente, y es más, el deseado de todas las gentes se describe el aspecto físico de Judas como un hombre de buen parecer y alto. Cuando se está hablando acerca de la última cena, dice su alta figura salió del aposento alto. Es decir, que era imponente aún físicamente, inteligente, sabía manejar números. Quizá tal vez era uno de los pocos, por no decir el único de los 12 apóstoles que sabía leer y escribir. Por eso es que después en el libro de Hechos se describe a los hombres de Galilea como hombres incultos, hombres de poco entendimiento, hombres de poco conocimiento, y muy probable que ellos no sabían leer ni escribir, pero no así con Judas. Judas había sido indoctrinado,
y enseñado en letras, y él sabía comunicarse bien, sabía hablar con las personas de una manera convincente, una manera llamativa, una manera impactante. Pero infelizmente Judas termina con una historia muy trágica. Pero antes de eso, yo quiero leerles, si ustedes tienen sus Biblias ahí, les invito a ir al libro de Mateo, capítulo 10. No lo voy a poner aquí en la pantalla para que así lo puedan ir leyendo, ya que es un estudio bíblico. Mateo, capítulo 10, y voy a leerles brevemente estos primeros 4 versículos que nos dan una vislumbre a la vida de Judas y el impacto que él pudo tener, y tal vez un poquito de vislumbres en lo que podría haber sido Judas. Mateo capítulo 10, versículo 1 al 4 dice: entonces, llamado a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos, y ahí va describiendo los 12 apóstoles: Simón, llamado Pedro; Andrés, su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo; Juan, su hermano; Felipe; Bartolomé; Tomás; Mateo el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo; Lebeo, por sobrenombre Tadeo; Simón el cananista, y luego está el hombre que estamos viendo brevemente, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Algo muy interesante es que cada vez que se ve a Judas en las Escrituras, siempre se le pone entre comillas o quizás entre paréntesis esa frase: el que también le entregó, el que también le entregó, el que también le entregó. Imagínense que lo único que uno sepa de ti después de que tú llegaste a vivir en este mundo fue que el que también le entregó. Sí, tuviste su nombre, sí, tenías un apellido, pero también hay que reconocer que infelizmente fuiste el que le entregó. Yo me pongo a pensar eso cuando leo la historia de Judas. Yo digo, que no se diga de mí que fue el que le entregó. Pero interesantemente en este pasaje, cuando regresamos al versículo 1, nos describe algo interesante, no solamente de los 12 apóstoles o 12 discípulos, pero también específicamente de Judas. Miren lo que pudo hacer Judas. Ahí dice: entonces, llamados a sus 12 discípulos, ahora Judas era uno de los 12, por supuesto, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Qué? Sí, sí. Judas pudo echar demonios. Ahí lo dice la Biblia, que los 12 podían sacar y tener autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. Y luego dice, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Es más, si ustedes leen después en el capítulo 10 de Mateo, describe que Jesús le dice a ellos que levanten a los muertos. Yo me pongo a pensar, ¿será posible que Judas pudo levantar a algunos hombres de los muertos? Y qué trágica fue la vida de Judas, que no alcanzó su potencial, que a pesar de poder sacar espíritus inmundos, tener autoridad sobre los espíritus inmundos y echar fuera esos demonios, sanar todo tipo de enfermedad y dolencia, y sacar o levantar de los muertos a gente que habían fallecido, Judas termina su vida en uno de los fines más trágicos de las Escrituras, no solamente muriendo, pero muriendo a las manos de él mismo. Esa fue la vida de Judas, un hombre que no alcanzó su potencial. ¿Qué es lo que sucede? Aquí queremos hacer un pequeño resumen. Dios tiene un sueño para ti, como tenía un sueño para Judas. Yo me pongo a pensar, podría haber sido que nosotros leyésemos la epístola del apóstol Judas, no el otro Judas, pero el Judas Iscariote, pero no existe. Dios tenía un sueño, tenía un plan, tenía algo especial para Judas, pero no alcanzó su potencial. Nosotros también tenemos un sueño que Dios nos da para nosotros, pero a veces nos subestimamos a nosotros mismos y subestimamos a lo que Dios puede ser para nosotros. Ahora, ¿por qué nosotros decimos esto en el contexto de la historia de Judas? Porque Judas no estaba contento y satisfecho con lo que Jesús tenía planeado para él. Él pensaba que el potencial que Judas tenía para sí mismo era más glorioso, más hermoso, más bello, más impactante que el potencial que Dios veía en Judas y los planes que Dios tenía para él. Así que, infelizmente, podríamos decir que Judas
se subestimaba a sí mismo, aunque él era orgulloso y pretendía ser mejor que los demás, no entendía, no valoraba, menosvaloraba el plan que Jesús tenía para él. ¿Qué más sucede con nosotros? ¿Y qué sucedió con Judas y con otros, lastimosamente en las Escrituras? Bueno, nos limitamos. ¿Qué sucedió con la historia de Judas? Para él, el límite era tener 30 monedas de plata, riqueza, poder, autoridad, tener la habilidad de tener todos los tesoros que uno deseaba. Ese era el plan de Judas y a veces de nosotros mismos. Y ese es nuestro limitante, eso es lo que nos tiene satisfecho en algunas ocasiones, no recordando que el plan que Dios tiene para nosotros es más hermoso, más glorioso, más bello que cualquier plan que nosotros podríamos tener para nosotros mismos. Y entonces no alcanzamos nuestro cometido en la vida y desperdiciamos nuestro talento. ¿Cuánta gente ha desperdiciado su talento? En inglés hay un dicho que dice, the saddest words of tongue or pen are these. Las palabras más tristes que fuesen escritas o dichas son estas. Son 4 palabras. What might have been. What might have been, que traducido es, ¿qué hubiese sido? ¿Qué hubiese sido? ¿Qué hubiese sido de la historia de Judas si hubiese vivido a su potencial? ¿Qué hubiese sido de la historia de Salomón si hubiese vivido la visión que Dios tenía, no solamente al final y al principio de su vida, pero en toda su vida? ¿Qué hubiese sido de la historia de Sansón si no solamente por unos instantes al final de su vida, cuando estaba llegando él a su muerte, pudo hacer realidad el sueño que Dios tenía para él? ¿Qué hubiese sido de él? Quizá mucho más de lo que Dios tenía para él. Hay una historia que les quería contar, que quizás ustedes la han escuchado contar. Es una anécdota, pero es interesante. Y es una de esas historias que son más que nada como, podríamos decir, no verídica, pero como una parábola que creo que destaca la importancia de entender el valor que Dios tiene para nosotros y cómo Él ve las cosas mejor que nosotros. La historia se cuenta que en la década de los 1500, en el tiempo medieval, había un rey muy rico que tenía mucho dinero y no sabía qué hacer con su dinero y quería mostrarles a sus súbditos que él los amaba, que él los quería. Así que él tomó a alguno de sus siervos y dijo, hoy vamos a salir y vamos a encontrar a 3 personas que le vamos a regalar cualquier cosa que ellos desean. ¿Cualquier cosa, dijeron sus siervos? Sí, cualquier cosa que ellos pidan. Así que el rey caminó y estuvo buscando a alguna persona y se dio cuenta que había una viejecita jorobada que estaba ahí tratando de recoger alguna fruta. Se acercaron algunos de los sirvientes del rey y le dijeron, hoy es tu día de suerte. El rey quiere otorgarte cualquier cosa que deseas. Sus ojos se hicieron grandes y dijeron, ¿cualquier cosa? Dijo ella. Sí, cualquier cosa. Así que ella se acercó al rey y le dijo, oh rey, viva para siempre. Quiero pedirle algo muy especial, si puede ser posible. Y dijo, sí, cualquier cosa. Dijo, quiero 2 gallinas. 2 gallinas. Sí, 2 gallinas, porque con esas 2 gallinitas puedo tener huevos y al tener los huevos puedo venderlo y tener un poco de sostén. Y ya cuando estén viejecitos esas 2 gallinas me las puedo comer. Así que rey, si me puede dar esas 2 gallinas. Y el rey dijo, denle exactamente lo que haya pedido. Y fueron, le trajeron sus 2 gallinitas, muy feliz la viejecita. Continuó el rey buscando a otra persona y ahí se dio cuenta que había un viejecito que también estaba él con su burro viejo aplastado cargando una gran carga y alguien le dijo que el rey lo había seleccionado para que escogiese cualquier cosa que él quisiera. También se les abrieron los ojos y él dijo, oh rey, vive para siempre, yo quiero pedirle una cosa. ¿Qué? ¿Qué cosa quieres pedir? Dijo, quiero pedirle un caballo grande, pero no un burro como este, pero un caballo grande, fuerte, para que me pueda llevar de ciudad en ciudad y si tengo grandes bienes y quiero manejar rápido, ese caballo me puede llevar de ciudad a ciudad. Así que el rey le dijo a sus siervos, denle exactamente lo que él ha pedido. Por supuesto, juntaron el caballo, se lo entregaron y el hombre feliz. Pero había un joven que estaba observando todo esto y dijo, yo quiero pedirles algo al rey.
y se acercó al rey. Rey, quiero pedirte algo. No le habían escogido a él. Y él dijo, a mí me gustaría tener 5,000 caballos. 5,000 caballos, sí, 5,000 caballos. Y no solamente eso, quiero tener 20,000 gallinas. 20,000 gallinas. Los sirvientes del rey empezaron a empujar al lado y el rey dijo, no, quiero escuchar lo que él quiere pedirme. Y él comenzó a describir, dijo él, no solamente eso, yo quiero mi propio castillo. Y en mi castillo quiero que sea de esta manera el fuerte, quiero que tenga esta cantidad de cuartos y de almacenes, de esta cantidad de frutas, y quiero tener sirvientes. Y comenzó a él contar y describir todo lo que él deseaba. Y el rey solo lo escuchó. Y la gente atónita, algunos riéndose, otros haciéndoles burla, escucharon la respuesta del rey cuando él dijo, denle doble de lo que él ha pedido. Y la gente quedó atónita. Y el rey dijo, porque él me hace sentir como un rey. Él me hace sentir como un rey. Porque la viejecita estaba satisfecha y conforme con 2 gallinitas. El viejito estaba feliz y satisfecho con un caballo. Pero este hombre se había atrevido a pedir mucho más allá de lo que los otros habían pedido, porque él creía que el rey tenía los bienes y los recursos para darle mucho más de lo que los otros habían pedido. La hermana White lo describe de esta manera. Él dice, el Señor se chasquea cuando su pueblo se tiene en estima demasiado bajo. Desea que su heredad escogida se estima según el valor que Él le ha atribuido. Yo quiero hacer un paréntesis ahí. Nosotros estamos viviendo en tiempos turbulentos ahorita mismo, como ustedes saben. Tiempos aquí, por lo menos en Estados Unidos, donde hay todo tipo de movimientos, algunos violentos, porque simple y sencillamente el ser humano no sabe valorar al otro ser humano. Y aquí la hermana White dice que Dios desea que su heredad escogida se estime según el valor que Él le ha atribuido. Dios la quería, es decir, la humanidad. De lo contrario, no hubiera mandado a su hijo a una empresa tan costosa para redimir. Tiene empleo para ella y a Él le agrada cuando le dirige las más elevadas demandas a fin de glorificar su nombre. Y luego termina ella diciendo esto, puede esperar grandes cosas si tiene fe en sus promesas. Es decir, que Dios quiere que le pidamos a Él cosas grandes para que Él se pueda sentir como que Él es el rey del universo. Así que si Él es el rey del universo, tenemos que pedirle a Él grandes cosas. Ahora, a veces son cosas financieras, pero a veces son cosas de término de carácter, a veces son cosas de índole personal, académico, pero Él quiere que le pidamos grandes cosas a Él. La hermana White sigue diciendo, no son las capacidades que poseéis hoy o las que tendréis en el futuro las que darán éxito. Es lo que el Señor puede hacer por vosotros. Necesitamos tener una confianza menor en lo que el hombre puede hacer y una confianza mucho mayor en lo que puede hacer Dios o lo que Dios puede hacer para aquel que cree en Él. Él anhela que extendéis hacia Él la mano de la fe. Anhela que os esperéis grandes cosas de Él. Me gusta esa frase. Él anhela que nosotros esperemos grandes cosas de Él. Es decir, que Dios se chasquea, ¿sí? Como vimos en la frase anterior. Si ustedes quieren chasquear a Dios, ustedes han escuchado del gran chasco de octubre 22. Bueno, si ustedes quieren repetir el gran chasco, pero no solamente de la gente, sino chasquear a Dios, hay solo que hacer una cosa para chasquear a Dios. Cuando su pueblo se tiene en estima demasiado baja. Dios quiere que nosotros tengamos una estima alto, no porque en sí nosotros seamos valiosos, sino porque Dios ha pagado un precio sumamente alto por nosotros. Y por lo tanto, nosotros debemos de apreciar ese gran valor que Él tiene para nosotros. Él anhela daros inteligencia, así en las cosas materiales como en las espirituales. Él quiere abusar el intelecto. Él puede impartir tacto. Y en vuestros talentos, en el trabajo. Y ella dice, pedid a Dios sabiduría y se los será dada. Ahora quiero introducirles a este hombre en los últimos minutos que nos quedan. Yo no sé si alguien conoce a este hombre que se llama John Carpenter. ¿Alguien conoce a John Carpenter? Es una pregunta trivia.
Si usted conoce a John Carpenter, entonces usted es fan de un show que existía años atrás que se llamaba Who Wants to Be a Millionaire? ¿Quién quiere ser un millonario? Era un show de televisión donde traían individuos, les hacían una lista de preguntas y por cada pregunta que conseguían podían subir al próximo peldaño hasta llegar al nivel de millonario. Bueno, nadie había llegado al nivel de millonario. Habían líneas de vida que te daban, 3 líneas de vida. Una línea de vida le llamaban poll the audience, es decir, pregunten a la audiencia a ver si la gente sabe. La segunda era phone a friend, es decir, preguntarle a su amigo, llamar por teléfono a alguien que le dé la respuesta. Y la tercera opción era el 50-50, 50-50, y la computadora quitaba 2 de las 4 opciones. Bueno, este señor John Carpenter había venido respondiendo todas las preguntas que se le había dado sin ningún error y sin usar ninguna de sus líneas de vida. Así que algo que no se había sucedido hasta ese entonces. Llegaron a la pregunta final por $1 millón. Y por fin, cuando hacen la pregunta, él dice, quiero usar una de mis lifelines, mis líneas de vidas. Quiero llamar a mis padres. Así que agarran la computadora, le llaman a sus padres y contesta el papá y él dice, mira, estoy aquí en un show por ganar $1 millón. Y el hombre que es el host, ¿sí? El que está encargado del programa, él dice, tu hijo John Carpenter está aquí, él quiere hacerte una pregunta. Él dice, papi, te estoy llamando no para preguntarte para la respuesta de la pregunta, sino solamente te estoy llamando para hacerte saber que estoy a punto de ser un millonario. Pónganse a pensar, ni siquiera necesitaba la ayuda de su padre. Él sabía que tenía la respuesta de la pregunta. Y obviamente la sacó bien, se hizo millonario, se hizo famoso hasta cierto punto, pero lo interesante de eso y la pregunta que yo quiero hacer para nosotros es, ¿cómo vivirías tú tu vida si tuvieras la certeza de tener el éxito asegurado? Si tú tuvieras la certeza de saber que tú tendrás éxito últimamente, ¿cómo vivirías tu vida? John Carpenter llamó a sus padres no para decirles que le den la respuesta, sino porque él tenía la certeza que él iba a ser exitoso y estaba a punto de ganar ese $1 millón. Así que quiero compartirles brevemente el final de esto. No voy a entrar en detalle, pero ejemplos bíblicos de individuos que llegaron al fin de su vida creyendo que habían alcanzado su meta. Y quiero compartirles no la historia de Simeón, pero la historia de Pablo. Ahora, nosotros en la empresa que yo trabajo, nosotros hacemos tours a diferentes lugares y uno de los lugares que comenzamos es en Roma. Muchos de la gente visita los lugares famosos de Roma, como es la Capilla Sistina y los museos del Vaticano. Algunos van al Coliseo Romano, la cárcel Mamertina, el Foro. Pero el primer día de nuestro tour, nosotros comenzamos en un lugar que se llama la Abbazia delle Tre Fontane. La Abbazia o la Abadía de las Tres Fuentes es el lugar del degollamiento del apóstol Pablo, el lugar donde él derramó su sangre al final de su vida. Y yo quiero compartirles con ustedes este pasaje hermoso de 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8 a manera de terminar esta presentación. ¿Cómo llega al final? Ahora, pónganse a pensar, es muy probable que Pablo estaba en cárcel cuando lo hizo, es más, es lo que él describe ahí, y las últimas palabras que él da no son a una de las iglesias, aunque él escribe a Éfeso, a Colosenses, a Filemón, a Filipenses. Esas 4 cartas fueron escritas, son lo que llamamos las epístolas carceleras. Pero la última que él escribe no son a un grupo, sino a un individuo. Pero no cualquier individuo, un hombre joven, quizá de unos 16, 17 años de edad, todavía lleno de vigor, lleno de fuerza, lleno de inteligencia, apenas comenzando su vida. ¿Y qué es lo que le va a decir al joven Timoteo? Miren lo que él dice, si ustedes tienen su Biblia lo pueden mirar, 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8, y él dice esa frase muy hermosa, él dice, he peleado la buena batalla. Ahora, algo curioso de este pasaje
es que él usa terminología de los romanos, porque él está en Roma. Y los romanos eran conocidos porque eran hombres de valor, pero eran hombres de violencia, eran hombres que le gustaba la batalla, que le gustaba entrar en contacto físico con el enemigo. Y entonces Pablo dice, estoy en Roma y estamos mirando guerras, y estamos viendo batallas, y estamos viendo violencia, pero él dice, yo he experimentado violencia, pero no la violencia que la mayoría de la gente piensa, es otro tipo de batalla. Y me gusta como él en inglés le dice, I have fought the good fight. He peleado la buena batalla. Es decir, que hay batallas que no vale la pena pelear. A veces con nuestros familiares, con nuestro esposo, con nuestra esposa, peleamos de cosas que no tenemos que pelear. Pero él dice, he peleado la buena batalla. Y luego él dice, he acabado la carrera. Es muy interesante que las carreras eran algo que hacían los griegos. Si ustedes recuerdan que el apóstol Pablo era un hombre trilingüe. Él hablaba el hebreo y era judío. Él también hablaba el griego, era parte de su trasfondo y su ADN y identidad personal, y también era romano por ciudadanía. Así que él recuerda de los griegos que les gustaban las carreras y el atletismo. Y él dice, como griego, también me gustan las carreras, me gusta el deporte, pero ¿sabe? Que hay una carrera más importante y esa carrera la he acabado. Y luego él dice, he guardado la fe. Y eso obviamente está hablando acerca de su identidad como judío, porque eran los judíos que eran muy celosos de la fe. Y él dice, he hecho estas tres cosas, buena batalla, acabado la carrera y guardado la fe. Pero es el versículo 8 que me encanta leer, porque él dice, por lo demás. Es decir, que hay mucho más que correr y que batallar y aún que guardar la fe. Y esto más es saber y tener la certeza y tener la confianza que me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y cuando nosotros vamos a ese lugar, siempre yo me pongo a pensar, ¿será que el apóstol Pablo podía verme a mí en el ojo profético? Porque nosotros, yo también me incluyo con aquellos que desean y aman su venida. Así que el apóstol Pablo pudo vivir su vida, una vida de certeza, una vida de confianza, que por la gracia de Dios había alcanzado la meta que Dios tenía. Una cita última que quiero compartirles, y esta no es una escritora cristiana, pero creo que lo que ella dijo es muy profundo. Dijo ella en inglés, you only live once. En español, solo se vive una vez. But if you do it right, once is enough. Pero si lo haces bien, con una vez basta. Y esto es lo que como nosotros como cristianos tenemos que saber, que Dios nos otorga el privilegio de vivir una vez y espera que nosotros usemos los recursos que Dios nos ha dado a lo sumo, a lo máximo y de acuerdo a los sueños que Dios tiene para nosotros. Así que es mi deseo que al ustedes continuar en esta semana y en el mes de junio y en este año turbulento que tal vez vamos a mirar después y contarle a nuestros nietecitos o bisnietecitos o a generaciones futuras de cómo se cerró todo el mundo por varios meses, pero poder tener la certeza que nosotros hemos completado la meta, el blanco y el potencial que Dios tenía para nosotros. Así que con eso quiero tener una pequeña oración y luego si tienen algunas preguntas, con gusto las podemos contestar. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra. Tú nos dices en el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 4, que tú habías acabado la obra que tu Padre te había encomendado para hacer. Y Señor, te agradecemos porque tú hiciste el viaje intergalaxial de venir a este planeta Tierra y mostrarnos cómo vivir una vida al máximo potencial. 33 años y medio en este planeta Tierra, solo 3 años y medio de ministerio, y con eso tú trastornaste todo el planeta Tierra, de tal manera que aún el tiempo
lo contamos desde tu venida. Y Señor, queremos que tú nos transformes y nos hagas más a tu semejanza y que puedas maximizar el potencial que tú ves en nosotros para que al final se pueda decir, bien, buen hecho, siervo fiel. Fuiste fiel en lo muy poco, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Nosotros queremos entrar en ese gozo, Señor, así que sé con nosotros, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Johnny, por ese tremendo desafío, ese tremendo mensaje. Ahora vamos a abrir unos minutitos para preguntas. A ver si quieren compartir una pregunta sobre el tema, sobre lo que presentó Johnny. Yo voy a comenzar con una pregunta para más o menos calentar la situación, el conversado. Johnny, mencionaste un poco sobre el tema de tu ministerio, tu empresa, de los viajes internacionales. Quisiera que nos hable un poquito más sobre eso, número uno, y que número dos nos explica un poco con el tema de la pandemia y los viajes que ya no se pueden dar, cómo se maneja tu ministerio, cómo una persona que está interesado en participar en los tours que tú ofreces, cómo se puede poner en comunicación, dónde puede conseguir más detalle, más información, fechas, destinos, etcétera. No sé si nos puede dar un poco más de información. Sí, por supuesto. Les cuento algo breve. La idea nuestra es que a veces cuando uno hace estos tours, la perspectiva que dan los guías no es, por decirlo así, completa. ¿Sí? Nosotros como cristianos y especialmente como adventistas del séptimo día, tenemos binoculares y también un microscopio, por decirlo así, especial, que es no solamente la Biblia, obviamente, pero también el espíritu de profecía. Así que la idea mía, y yo me imagino que hay otros que también lo hacen, es de cómo podemos hacer tours que te van a contar cosas que nunca escucharías de un guía secular, ¿no? Pero que obviamente son ciertas. Por ejemplo, cuando vamos a Roma y le llevamos a la gente al Coliseo Romano, les mostramos a ellos cómo el Coliseo Romano fue edificado con piedras que trajeron desde Jerusalén. Ustedes recuerdan en capítulo 1 del libro Conflicto de los Siglos, que se llama La destrucción de Jerusalén. Cuando Vespasiano destruyó la ciudad de Jerusalén y Jesús predijo que no iba a quedar ninguna piedra sobre piedra, él se dio cuenta que las piedras estaban tan lindas que él dijo, ¿saben qué? Tráigame alguna de esas piedras y vamos a edificar lo que en ese tiempo se llamaba el anfiteatro Flaviano. Hoy nosotros lo conocemos como el Coliseo, pero la mayoría de los guías no les va a decir que parte de esas piedras venían del templo de Herodes, que estaba en Jerusalén, donde se suponía que la gloria de Dios, el Shekinah Glory, tenía que estar ahí. 20,000 jóvenes judíos, y no solamente jóvenes, algunos de mayor edad, como esclavos fueron usados para edificar ese coliseo romano que en ese tiempo se llamaba el anfiteatro Flaviano. Así que la idea es crear tours donde les vamos a dar una perspectiva distinta y luego vamos a visitar lugares poco conocidos. Por ejemplo, nosotros visitamos el Valle de los Valdenses. Nuestro guía es un descendiente directo de los valdenses del año 1280, ¿sí? Casi 1000 años. Y él habla español perfectamente, se crió en Uruguay, así que hacemos los tours en español, también lo hacemos en inglés, llevamos grupos de todas partes del mundo y lo disfrutamos muchísimo. Así que nuestra página web, yo se las puedo poner ahí, es travel.pepevida.com, si a alguien le interesa. Para contestarte la segunda parte de la pregunta, sí, todo está cerrado. No estamos viajando a ninguna parte, entonces una cosa que yo me he puesto a hacer es tours virtuales, donde llevo a la gente por video, por fotos, por imágenes, a todos los lugares que nosotros viajamos en nuestro tour, para que la gente pueda estar viendo, mira, ahí es donde sucedió esto, donde sucedió lo otro, este es el lugar de Florencia, donde estaba un tal Girolamo Savonarola, y contamos historias de hombres y mujeres que nadie cuenta sus historias, porque hay muchas partes de las historias que son desconocidas. Así que eso da un poquito de idea de eso. No sé si te contesto la pregunta de esa manera. Sí, gracias. Gracias, Johnny, por esa información. Eh, no sé si hay otras preguntas. Este es el momento para compartir. Un comentario, pastor, ¿me oye? Sí, claro.
Los devices no me estaba funcionando ahorita. Me estuvo muy interesante la anécdota del rey. Recientemente vi un experimento social en YouTube en que el caballero fue a varias tiendas con una tarjeta con un límite de $50,000. Lo único que no le decía al público cuál era el límite de la tarjeta. Y les ofrecía que ellos podían comprar cualquier cosa en la tienda, lo que ellos quisieran, siempre y cuando no se pasaban del límite. Si se pasaban del límite, la compra se cancelaba. La gran mayoría de las personas que él le hizo la oferta no gastaron más de $1,000. La mayoría fueron de $500 para abajo. De hecho, aún fue a talleres donde venden automóviles con la misma oferta y las personas optaban por comprar automóviles usados de $2,000 o $3,000 en lugar de escoger automóviles nuevos, mucho más caros. En realidad la anécdota era, el experimento era que la gente no tenía fe de que esta persona extraña le fuera a regalar una gran cantidad de dinero. Y me acordó la historia, la anécdota que usted dijo del rey que le ofreció al pueblo lo que ellos quisieran. Muy interesante que cuando hablamos de regalos no tenemos mucha fe que nos los vayan a dar. Es fabuloso ese ejemplo que usted da. Y yo creo que en gran parte por eso es que Jesús tomó a individuos quizás que eran incultos, que quizá al parecer no eran muy inteligentes, pero él sabía que él podía moldearlos y mostrarle que Dios podía darle mucho más allá de lo que ellos mismos soñaban. Y como tú cuentas en esa historia, es fabulosa, la mayoría de nosotros no creemos que es posible. Pensamos, bueno, no. Yo he escuchado de mucha gente que no ha pedido el stimulus check porque no cree que es cierto. Dice, no es cierto. Yo me recuerdo gente me mandaron mensajes y dijeron, eso no es cierto, el stimulus check es mentira, no se está dando. Y yo creo que muchos de nosotros, pues la mayoría recibieron ese stimulus check. El stimulus check para ustedes que son de otros países que quizá han escuchado, otros que no saben, fue dinero que estaba dando el gobierno, $1,200 por adulto y $500 por niño, gratis, ¿no? Por estar en la pandemia. Muy bien. No sé si hay otra pregunta. Uno más, quizás. Tenemos tiempo por una pregunta más. Algo profundo, algo complicado. Hagan a Johnny a trabajar duro, señores. Bueno, Johnny, me estaría interesante escuchar lo que habla del fracaso. Nunca he oído a alguien hablar de ¿cómo que usted le dijo? La teología del fracaso. Teología del fracaso. Ajá, eso está interesante. Porque sí, muchas veces vemos el fracaso como algo que no es bueno. Le voy a dar un pequeño peekaboo a esa presentación. Y en inglés usamos una palabra que se llama quitting, que también se podría decir que es fracaso. No sé cómo traducir la palabra quit en español. ¿Cuál sería la mejor traducción? Cuando yo digo, I'm quitting, si yo me estoy dando por vencido, no sé cuál sería la mejor traducción. Renunciando. Ok, renunciando, gracias, esa me gusta, esa palabra, renunciando. Entonces, alguien hizo una observación muy interesante, que cualquier hombre o mujer que hizo algo espectacular, no importa si fuiste Alberto Einstein, Leonardo da Vinci, no importa qué cosa, ponle tú el hombre más rico del mundo, Bill Gates o qué sé yo, Warren Buffett, tuvo que renunciar a algo antes de comenzar algo nuevo, ¿sí? Es obvio, ¿no? Tuviste que dejar algo. Mark Zuckerberg, por ustedes que saben que es Facebook, el inventor de Facebook es Mark Zuckerberg, uno de los hombres más influyentes, tuvo que dejar a medias su escuela, una universidad prestigiosa, quizá la más prestigiosa del mundo entero, Harvard, porque en la mente de él, el plan que él tenía era más grande que ir a la escuela de Harvard. Ahora, yo creo que la mayoría de la gente estaría muy satisfecha y muy contenta con ir a estudiar en Harvard, graduar y tener un buen trabajo. Pero para él decía, yo tengo algo mejor. Entonces, el punto es que cualquier individuo que hizo algo grande, antes de comenzar algo grande, tenía que renunciar a algo mediocre, algo a medias que hizo. Pónganse a pensar en la Biblia.
Elías o Eliseo, antes de seguirle a Elías, tuvo que dejar lo que estaba haciendo para seguir a Elías. Podemos hablar acerca de quizás la historia de Pablo mismo. Antes de él poder ser un seguidor de Jesús, tenía que renunciar a ser un perseguidor de Jesús. Y quizás el mejor ejemplo de todos es la historia de Jesús. Tuvo que renunciar las glorias del cielo para tomar el riesgo más grande que se pudo tomar en la universidad, en el universo entero, ¿no? Entonces, la teología del fracaso dice, y esto es en parte, yo decidí estudiar en el espíritu de profecía todas las veces que la hermana White dice la palabra failure o fracaso cuando se describe a Jesús. ¿Sí? Es una buena pregunta, ¿no? Y lo que me encontré, sin entrar en todo el tema, es que casi siempre ella prepone la palabra fracaso con otra palabra en inglés que es la palabra apparent. Apparent failure, apparent failure, apparent failure. Es decir, que cuando miramos a la vida de Jesús, está en la cruz y aparece un fracaso total. Pero la teología del fracaso es saber y entender que Dios tiene algo mejor, algo más glorioso, y que lo que aparentemente es un fracaso ahorita es solamente un peldaño para algo mucho más glorioso, mucho más hermoso, mucho más poderoso que nosotros mismos podemos soñar. Así que cuando nosotros miramos cualquier experiencia, no como un fracaso, sino como un peldaño, un paso más al éxito. Hay una cita donde la hermana White habla, y se la estoy parafraseando, y es parte de la presentación, que ella dice, en inglés dice, often God allows our plans to fail so that his plans can succeed. Es decir, frecuentemente Dios permite que nuestros planes fracasen para que los suyos tengan éxito. Y es que es la única manera que nosotros podemos encontrar el plan de Dios es cuando nosotros encontramos que el plan que yo tenía, el plan que tú tenías, el plan que teníamos, fracasó. Y entonces ahora decimos, bueno, a ver, Dios, ¿qué tienes tú para mí? Y así fue con los discípulos. Toda la noche pescaron nada. Entonces Jesús dice, ok, ahora puedes seguir el plan mío. Chasco, están todos asustados en el aposento alto, todos sus planes, fracaso. Entonces Dios dice, ahora sí, vamos a compartir el evangelio a todo el planeta Tierra. Y el adventismo comenzó primero con 50,000 mileritas que decían, Jesús viene, Jesús viene. Cuando no vino en octubre 22, en la mañana del 23, solo 50 dicen, uy, ¿es dónde fuimos mal? Esto fue un gran chasco, un gran fracaso. Pero Dios dice, ahora sí podemos comenzar una iglesia, una denominación que ahora tiene 20 millones de seguidores y más de $1,000 millones de diezmo cada año. Así que todo comienza entendiendo esta teología que el fracaso no es final y que Dios tiene algo más glorioso para nosotros. Muchas Amén. Gracias. Amén. Gracias. Creo que vamos a tener que invitar a Johnny otra vez para parte 2. Tengo una preguntita. Para que él comparte el tema de la teología del fracaso, pero con tiempo, para que no esté apurado. Agustito, pregunta, ¿cuál es? Mi pregunta es relacionada con lo mismo. Al principio, cuando habló de Mark Zuckerberg y habló de otro, y podríamos hablar también de Jeff Bezos, que cuando estaba trabajando ganaba más de $100,000 en su trabajo y decide dejar su trabajo y se lo hizo a su esposa, y su esposa le dice, si tú tienes pasión por lo que quieres hacer, pues go ahead and do it. Sin embargo, el jefe de él le dijo, pero Jeff, ¿cómo es posible que vayas a dejar un trabajo que te va tan bien y que yo te necesito? Y tienes un gran futuro en el trabajo. Y él decide dejar de ganar más de $100,000 en el momento para aventurarse. Y bueno, y finalmente, ¿verdad? Ya sabemos que es el hombre más rico del mundo. Pero cuando estamos hablando de fracaso, usted da ese ejemplo y también da el ejemplo espiritual que podríamos también incluir el mismo Pablo. Y casi todos los profetas terminaron siendo perseguidos, siendo asesinados, pero cumplieron el cometido espiritual de su vida. Me imagino que su vida ante los ojos de sus amigos, de sus familiares, de sus compatriotas, lo consideraban un fracaso. Y finalmente cumplieron la misión de Dios.
y también vemos un ejemplo diferente que se parece más al de las personas que usted comentó anteriormente, que es el ejemplo de Job. Lo tiene todo, lo pierde todo, lo consideran un fracaso. La esposa le dice, mira, maldice a Dios y muérete. Pero finalmente Dios le da todo nuevamente con más de lo que tenía. Y la pregunta es, ¿dónde trazamos la línea? Realmente tenemos que pensar en grande, porque me impresionaron esas citas de Elena G. de White. Realmente me impresionaron. Y me motivó y me llenó el mensaje. Pero entonces cuando miramos las dos cosas, qué es fracasar, qué es triunfar, pueden ser dos cosas muy diferentes, pueden ser polos opuestos. Puede ser realmente morir por Cristo, perderlo todo, dejar todo lo que es material y al final de la vida estar con la certeza de que la corona de la vida nos va a ser entregada por Jesús y que ganamos la vida eterna. Con eso también puede venir que la voluntad de Dios sea otra, que la persona prospere en todos los aspectos, aún en el aspecto material, y que sea una bendición para millones de personas también. Así que lo de ver cuál es la voluntad de Dios es algo que requiere, pienso yo, en mi opinión, verá, mucha oración, mucho estudio de la palabra, mucha entrega, mucha meditación y pensamiento profundo y analizar de cómo Dios cierra y abre puertas y definir exactamente, o quizás no exactamente, pero tener una idea de hacia dónde Dios nos lleva. Y eso no requiere mucho tiempo de meditación. Y yo creo que durante este periodo de tiempo de la pandemia, este lockdown que ha habido mundial, nos ha permitido a todos meditar y pensar y sopesar unas cosas con las otras y meditar de qué será lo que Dios quiere para mí, o sea, en cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Qué nos va a hacer realmente absolutamente satisfechos y felices y en paz? Me parece que pues, esta discusión o este mensaje nos hace pensar y nos hace entender que todos tenemos una misión, todos tenemos, Dios tiene un sueño para cada uno de nosotros, parezca fracaso o no lo parezca, pero sí tenemos que dilucidarlo, identificarlo y perseguirlo con la ayuda del Señor, teniendo fe que Dios tiene todo el poder para ayudarnos a alcanzarlo. Está buenísimo lo que dijiste, Augusto. Augusto se dice, ¿no? ¿Tu nombre? Sí. Augusto. Y yo no, hasta ahorita me puse a pensar, siempre cuando nosotros hablamos acerca del éxito, lo hablamos en términos de que este hombre era pobre o tenía poco, pero luego tuvo mucho. Pero nunca decimos, te voy a contar la historia de un hombre que tuvo mucho y luego no tuvo nada y fue súper exitoso. El éxito de Job fue que perdió todo lo que tenía, pero tenía lo que era más valioso, que era su fe en Dios. Y creo que eso va con lo que tú estás diciendo. Entender que para muchos de nosotros no es cuánto Dios me puede dar, sino cuánto me puede quitar y todavía puedo tener esa fe en Él. Y por eso la iglesia de Laodicense le llama el oro refinado en fuego. Es algo tan valioso que nadie te lo puede quitar, porque aunque te quiten todas las cosas materiales, tú sabes que tienes lo que realmente importa. Y para Dios eso es el éxito real, ¿no? Bueno, muy bien. Está sabroso la presentación. Así que lamentablemente ya el tiempo se acabó, pero ¿cuántos de ustedes quisieran que invitemos otra vez a Johnny para parte 2? ¿Cuánto le damos gracias y le queremos invitar de nuevo? Sí. Bueno, Johnny, ya está contratado, así que es oficial. Pues nada, Johnny, muchas gracias por tu tiempo, por el tremendo mensaje, muy relevante para cada uno de nosotros. Y vamos a cerrar ahora con una oración. No sé si hay un voluntario que le gustaría ofrecer la oración final.
Yo, Pastora mía. pastor. Bueno, ya. Hermana, ¿entre Yolanda o el hermano Oney? ¿Cuál de los dos? Hermana Yolanda. No se te escucha, hermana Yolanda. Déjame ponerte el sonido. Ok, ¿ahí me oyen? Sí, ahora sí. Ok. Oremos pues, entonces. Querido Dios, que estás en el reino de los cielos, te damos gracias porque nos das la oportunidad de estar unidos como grupo y porque tú nos das estas palabras hoy para reanimar, para tener éxito en un futuro y estar asidos de tu mano y estar firmes y ser positivos en nuestro futuro, porque a veces cuando hay fracasos, estos nos llevan a, a una vida mejor. Gracias por tu amor, gracias porque el fracaso aparente que tú tuviste en la cruz del Calvario nos ha llevado a tener éxito y también una salvación, una esperanza de todos los seres humanos de que pronto tú vendrás por nosotros y vamos a vivir una vida mejor. Gracias por esta esperanza, gracias por morir por nosotros, gracias porque tú eres tan grande y tienes un amor tan grande, nosotros no lo podemos entender. Gracias por amarnos desde el comienzo, gracias por proveernos todo en este tiempo y gracias por tu amor infinito. En el nombre de Jesús, amén.